el nombre bendito del Hijo de Dios, que la paz sea con todos ustedes. Hoy nos toca ver el tema los jueces de Israel en el marco de la celebración del Shabbat, en el cual Dios cesó y reposó de toda su obra que hizo para crear la vida y darle hasta el día de hoy la vida a todo ser viviente que está en el cielo, en la tierra y en el mar. Y para esto vamos a ver el objetivo que dice: comprender que a través del análisis de la época de los jueces de Israel aprendemos que podemos aplicar los mandatos de nuestro Dios en situaciones actuales, emplearlos en nuestra vida habitual para que logremos prosperar y participar en el proceso de salvación. Y para esto vamos a la lectura bíblica de Jueces capítulo 2, del versículo 1 al versículo 23, que dice así: y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Bochim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, y dije: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Con tal que vosotros no hagáis alianza con los moradores de aquesta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz, ¿por qué habéis hecho esto? Por tanto yo también dije: no los echaré de delante de vosotros, sino que os serán por azote para vuestros costados, y sus dioses por tropiezo. Y como el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo lloró en alta voz, y llamaron por nombre a aquel lugar Bochim, y sacrificaron a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y enterráronlo en el término de su heredad en Timá Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y levantóse después de ellos otra generación que no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Pues obviamente, porque no enseñaron a sus hijos y a los hijos de sus hijos como estaba prescrito, por eso se levantó una generación que no conocían a Jehová. Y los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos de Jehová y sirvieron a los Baales.
Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fuéronse tras Dios otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Pues obviamente se olvidaron de los mandamientos de Dios, del primero que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron parar más delante de sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová era contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, así los afligió en gran manera. Mas Jehová suscitó jueces que lo librasen de mano de los que lo despojaban. En su misericordia le levantó jueces para que los liberaran. Y tampoco oyeron a sus jueces, sino que fornicaron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, apartáronse bien presto del camino que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová, mas ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les suscitaba jueces, Jehová era con el juez y librábalos de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová se arrepentía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas en muriendo el juez, ellos se tornaban y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y nada disminuían de sus obras ni de su duro camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: pues que esta gente traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedecen a mi voz. Tampoco yo echaré más de delante de ellos a ninguno de aquesta gente que dejó Josué cuando murió, para que por ellas probara yo a Israel, si guardarían ellos el camino de Jehová, andando por él, como sus padres lo guardaron, o no. Por esto dejó Jehová aquellas gentes, y no las desarraigó luego, ni los entregó en mano de Josué. Sí, hay que recordar, hay que tener bien presente de no olvidarnos de Jesucristo, porque Jesucristo ahora es el juez y es el que va guiando a la iglesia, y es el que nos va a libertar de nuestros opresores, como en aquel tiempo Jehová en su misericordia, o como quieran llamarle, Elohim o Hashem o el Eterno, en su perfecta misericordia les levantaba jueces para que fueran liberados de la opresión de sus enemigos. Entonces, dice que cometieron apostasía, según el versículo 11, sirviéndole a los Baales. La apostasía, pues, es todo lo contrario a la fe del mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es ir deliberadamente, voluntariamente,
y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y fuéronse tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Por esto Juan nos dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque en el mundo están esos dioses de los pueblos, hasta el día de hoy están esos dioses. Pero gracias a Dios tenemos a nuestro gran juez, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a volver al cuaderno de la escuela sabática. Nos dice el texto de memoria: mas Jehová suscitó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Dice, suscitar es levantar. Y ahora en esta dispensación de la gracia de Jesucristo, Dios, ¿a quién nos levanta por juez? A Israel. Pues es nuestro Señor Jesucristo. Él viene a desempeñar esa función. ¿Para qué? Para librarnos de mano de los opresores. A eso viene Jesucristo. Pero ahora en esa dispensación hay que tenerlo bien claro, porque Dios mandó a Jesucristo que le hablara al pueblo judío y que obedeciera las palabras que Dios había dado a Jesucristo, las obedecieran, para que así fueran librados de manos de todos aquellos de sus enemigos. Dice que Jehová suscitó a Jesucristo como Salvador de Israel. ¿Sí? A él lo levanta como Salvador de Israel. Vamos a continuar con el material exegético. Dice el primer párrafo: los hijos de Jacob, luego de salir de tierra de los egipcios por medio de Moisés, varón de Dios, caminaron 40 años por el desierto, y muy cerca del final de la travesía, Dios le dijo a Moisés que él no introduciría a los hijos de Israel a la tierra prometida, sino que sería Josué, al cual Dios dotó de fuerza y sabiduría para introducir a Israel a la tierra de los cananeos. Sabemos que Moisés fue un tipo de Jesucristo, Josué también, y dice que lo dotó de fuerza y sabiduría. Venimos a ver que también Jesucristo, sobre él reposó ¿qué? No solamente la fuerza y la sabiduría, sino las 7 perfecciones de Dios, porque él fue ungido para levantar y restaurar los asolamientos de Israel, para que él nos introduzca a heredar la tierra, así como Moisés la promesa, y así como Josué la promesa era de entregarles la tierra prometida, que era la más bella de todas las tierras, la tierra de los cananeos. Y entonces nosotros también, por analogía, a través de Cristo nos va guiando también para heredar esa tierra para siempre. Por eso decía Jesucristo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, en contraposición con el periodo de los jueces. No mostraron
ese espíritu de mansedumbre y de humildad. Por eso fueron vejados, maltratados, oprimidos, y Dios permitió que así fuera por la dureza de su corazón, no arrepentido. Ese fue el gran problema de Israel. Ahora, como dice Jesucristo, como les decía hace rato en San Mateo, capítulo ¿qué? San Mateo capítulo 5. Nosotros estamos entrando en este nuevo pacto por la fe en el Hijo de Dios, por la fe en Jesucristo estamos entrando. Entonces, la fe de Jesucristo. Vamos a ver Mateo capítulo 5. Dice aquí: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Sí? De ser dueños de toda la tierra, no solamente de la tierra de Canaán, porque con Jesucristo las promesas son mejores que las promesas que Dios hizo en el pacto de Sinaí. Ahora son mejores a través de Jesucristo. Y de ahí que ¿qué pasó con el periodo de los jueces? Dice en el versículo 11 de la lectura bíblica, acuérdense, dice: esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. ¿Sí? ¿Qué faltó allí? ¿Espíritu de qué? Mansedumbre. ¿Espíritu de qué? Humildad. ¿Espíritu de qué? Sabiduría e inteligencia. Y ese espíritu de sabiduría, inteligencia y humildad, Dios la puso en el Hijo de Dios, así como había puesto sobre Josué, varón de Dios, sabiduría e inteligencia para que él pudiera introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Hoy, más que nunca, necesitamos de esa sabiduría del Maestro. ¿Para qué? Para no abandonar al Señor, ni adorar a Baal y a las imágenes de Astarte que se encuentran en el mundo actual de nuestros días, para que Dios no se enfurezca contra nosotros y nos entregue en manos de invasores que los saquearon, ni nos entregue en manos de calamidades, de pandemias, de sequedades, de estío, y para que no seamos entregados como esclavos. Así pues, cuando los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Hoy, ¿cómo nos corresponde combatir? Cuando salimos a combatir por el Evangelio con la espada del Espíritu, pues seguramente no vamos a salir victoriosos si no obedecemos a Jesucristo, si no mostramos ese espíritu de humildad y mansedumbre que Él mismo nos ha dicho: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Los jueces no entraron a ese descanso, no entraron a ese reposo.
Josué no les pudo dar ese reposo de sus enemigos y no entraron a guardar el Shabbat como Cristo ahora nos está haciendo entrar a guardar ese Shabbat de manera perfecta. Por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo: puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí con sus antepasados y no me han obedecido, tampoco yo echaré de su presencia a ninguno de las naciones que Josué dejó al morir. Y entonces pues esas naciones pues fueron como espigas clavadas en sus costados, y las usaré, dice Dios, para poner a prueba a Israel y a ver si guarda mi camino y anda por él como lo hicieron sus antepasados. Por eso el Señor dejó en paz a esas naciones, no las echó enseguida ni las entregó en manos de Josué. Vamos a ver el versículo 1, dice: pues quiero que sepan que no expulsaré de la presencia de ustedes a esa gente. Ellos les harán la vida imposible y sus dioses les serán una trampa. Hoy viene a hacer lo mismo con las tentaciones que nosotros tenemos en el mundo del internet, en el mundo de la farándula, en el mundo industrial, en el mundo empresarial, en esta vida que estamos viviendo. Y entonces para nosotros esta enseñanza que quedó escrita es de suma importancia. Sabemos que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, porque Él es el juez. Ahora Él es el juez. No vamos a comparecer ante el tribunal del otro. Vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Lo dice bien claro Hechos 10:42. Y en ese tribunal se nos va a juzgar, porque Él es el juez. Dios ha designado a Cristo como juez. Por eso nos conviene obedecerlo, nos conviene enseñarlo, porque no se enseña como se debe de enseñar, porque Él es puesto sobre todo principado, sobre toda potestad que hay en el cielo, en la tierra, no solo en este mundo, sino en el siglo venidero. Él es el juez, ¿sí? Entonces vamos a ver Hechos 10:42 de sus escrituras. Vamos con la versión Reina Valera antigua. Nos vamos a leer a la epístola quien niegue esto en sus pecados va a morir, como los jueces, como el periodo de los jueces. Quien lo niegue en sus pecados va a morir. Así se lo decía Jesucristo a los judíos, a la simiente de Abraham. Dice Hechos 10. ¿No sirve la? Pues no sé, pues es que no. Entonces, como habíamos quedado en el libro o en la epístola de Hechos, capítulo 10, versículo 42, que está aquí, y dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que
Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Pongan atención. Dice, por juez. Aquí está. De vivos y muertos. Dice la Escritura, cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, era toda la potencia, es toda la potencia de Dios, así como Josué había sido ungido con espíritu de sabiduría, pues Jesucristo aún fue aún más glorioso, dice, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Sabemos que en el periodo de los jueces Dios los entregó bajo la mano de sus enemigos y que los oprimían en el periodo de los jueces, y le suscitó salvadores como Otoniel, por ejemplo. Hoy con Jesucristo, por analogía, Él nos viene ¿qué? Librando a todos los y sanando a todos los oprimidos de algo más grande, del diablo, porque Dios era con él. Porque ¿qué pasaba en el periodo de los jueces? Dice que Josué fue un servidor de Dios, obediente y resuelto a servir fielmente a Jehová. ¿Sí? Pero una vez que muere Josué, como dice aquí, después de la muerte de Josué, pues ¿qué pasó? El pueblo de Israel tomó muchas malas decisiones. Estas los llevaron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Por ejemplo, los israelitas comenzaron a mezclarse con los habitantes de esas tierras, o a envolverse o a hacer las cosas que ellos hacían, a vivir la vida que ellos llevaban, dando sus hijos para sus hijas y viceversa. Incluso tuvieron preferencia por servir y adorar a los Baales, ¿sí? Entonces, pero como habíamos dicho, que Jesucristo, que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, porque a Él lo puso como juez. Como dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10, vamos a ver esa escritura. 2 de Corintios
dice 2 de Corintios capítulo 10 del versículo 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10 dice así: porque es menester que todos parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Es menester que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Recuerden el versículo pasado de Hechos, capítulo 10:42, que Dios lo pone como juez de vivos y de muertos. Entonces todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo, por eso tenemos que obedecerlo a Él como Él nos está mandando. Volviendo ya inmediatamente a nuestro cuaderno, dice: los ancianos que quedaron a la muerte de Josué en el año 1426 sabían de todas las obras que Jehová había hecho por Israel, pero después de ellos nació otra generación que no conocía a Jehová. Y como dijimos al principio, esa generación que no conocía a Jehová es porque se olvidaron de lo que estaba escrito en el libro de Deuteronomio, de que los padres enseñarían a sus hijos y a los hijos de sus hijos la doctrina del Dios de Israel. Entonces esta generación que no conocía a Jehová, pues ya se ubica dentro del periodo de los jueces, por eso tuvieron problemas, de ahí que Dios les haya suscitado libertadores. Es como hoy también, por analogía, nosotros los gentiles pues no conocíamos a Dios, y Dios que levanta y suscita a Jesucristo, no solamente para el pueblo de Israel, sino Dios también es Dios de los gentiles. Después de la muerte de Josué, el pueblo de Israel tomó muchas malas decisiones. Estas los llevaron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Por ejemplo, los israelitas comenzaron a mezclarse con los habitantes de esas tierras, dando sus hijas para sus hijos y viceversa, porque en la ley Dios les había enseñado que no emparentaran con los pueblos cananeos, porque iban a desviar a sus hijos o a sus hijas en pos del verdadero Dios. Incluso tuvieron preferencia por servir y adorar a los Baales. Hoy se nos recomienda con Jesucristo que así sea también, que el que vaya a tomar esposo, esposa, tiene que ser de la misma fe. ¿Por qué razón? Porque para que puedan vivir bien, unidos en una misma fe, en un mismo espíritu. Pero también se nos da la oportunidad de predicarles, que aunque no sean de la iglesia, Dios nos da la oportunidad para que se conviertan y así no cometamos otra vez los mismos errores que hizo el pueblo de Israel hace mucho tiempo.
en el periodo de los jueces. Estas infracciones provocaron que el pueblo fuera sojuzgado por sus enemigos. Y ante el clamor del pueblo, nuestro Dios les levantó jueces para que los condujeran por un camino de justicia y rectitud. Hoy lo mismo también con nuestro Señor Jesucristo, así como Dios levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree tenga el acceso a una vida mejor, el acceso a la vida eterna. La vida eterna no es más que se nos da la oportunidad de conocer este amor eterno, este amor perfecto, y que al ponerlo en práctica pues estaremos en esas condiciones de vivir esa vida eterna, de vivirla ya, ¿sí? No que va a venir y la vamos a vivir, aunque sí así es también, pero esa vida ya Dios nos está otorgando ya esa oportunidad de vivirla. Vamos a ver, como les digo, que está escrito allá en San Juan, capítulo 5. Se me está trabando la computadora, lo vamos a dejar, para acá. Dice: sin embargo, estas circunstancias, es decir, la adoración a los Baales, el sometimiento por los pueblos cananeos, el clamor a Dios y el surgimiento de un juez que les traía salvación y reposo de su tierra mientras vivía, se repitieron en muchas ocasiones. Jueces 2, 18 y 19. Dice que esos jueces les iban a traer salvación y reposo. Y en realidad la salvación y la liberación, acuerden lo que decía Jesucristo: y conoceréis la verdad, y la verdad te da libertad. Entramos en ese reposo de Jesucristo cuando nuestros pecados son perdonados y el hombre se arrepiente de todo su corazón. Entonces aquí ya no se pueden repetir, porque ahora está obrando el Espíritu Santo en nuestro corazón. Dice que vamos a ver Jueces 2, 18, 19. Dice: cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras ese caudillo o ese juez vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. ¿Sí? Como les decía la vez pasada, ahora ¿quién nos viene a librar de esa opresión? Pues es Jesucristo, porque los enemigos de Israel en aquel tiempo, como en todos los tiempos, obraba en ellos el espíritu de desobediencia, el espíritu del Dios de este mundo. Entonces lo que hacían ellos era oprimir al pueblo de Israel, pero Dios les levantaba este caudillo. Fueron varios caudillos. Entonces los libraba del poder ¿de qué? De
sus enemigos, ¿sí? Porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían, ¿sí? Entonces, pero cuando el caudillo moría, volvían a corromperse aún más que sus antepasados. Entonces, por el poder de sus enemigos, pues ellos perdían ese reposo que ese caudillo les había dado y esa liberación temporal que les había dado. Pero ahora, por Jesucristo somos ¿qué? Somos libertados ya en todos los sentidos por la fe. ¿En qué? En su doctrina, la fe en su nombre, la fe del Evangelio que el Padre le enseñó al Hijo. Volviendo al cuaderno, dice: los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, heteos, amorreos, perizeos, jebeos y jebuseos, con los que Dios los probó para saber si obedecerían a los mandamientos los cuales él había prescrito a sus padres por mano de Moisés. Hoy también es así, porque vivimos en medio del mundo, aunque no somos del mundo. Por eso Cristo nos advierte que no seamos aparceros con el mundo, porque qué concordia Cristo con Belial, o qué concordia la luz con las tinieblas. Entonces también debemos de tener mucho cuidado hoy en este tiempo, para saber, dice, si obedecerían sus mandamientos. Jueces 3, capítulo 3, del versículo 4 y 5. Sí, entonces ya volviendo al cuadernillo, dice, perdón porque no se abrió, se me está atorando no sé qué pasará. Dice: la siguiente tabla muestra una lista de los reyes que mantuvieron cautivos a los hijos de Israel y los jueces que los salvaron de su cautividad. Vean cuánto tiempo fue: 40 años. Los filisteos, 40 años fueron liberados por Sansón, 18 años por los amonitas, 20 años por los reyes de Canaán, 18 años por el rey de Moab. Esto fue bárbaro. Entonces, y después como por 450 años dioles jueces hasta el profeta Samuel, Hechos 13:20. Vamos a tratar otra vez de ver la epístola Dice: podemos darnos cuenta de que durante todos estos años Dios siempre se mantuvo fiel al pueblo elegido, pues siempre estuvo presente en cualquier lugar, situación. Estuvo presente en cualquier situación de sus vidas hasta el día de hoy. Podemos ver que Dios es el mayor juez y nos da la oportunidad de corresponder fielmente a sus mandamientos y consejos.
Sabemos que Dios puso por juez a Jesucristo, eso sí está bien claro, ¿sí? Aunque Dios es el mayor juez, todo el juicio lo dio al Hijo, eso hay que entenderlo bien, todo su juicio, para que Él juzgara, ¿sí?, a las 12 tribus de Israel, acuérdense, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí en el libro del Evangelio según San Juan, como habíamos puesto en el capítulo 5, dice, vean cómo dice, verso 22, porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Entonces Él le delegó esa potestad al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿tiene qué? Tiene vida eterna. Vean en qué tiempo lo dice, que ya tiene vida eterna, no que va a tener. El tal, dice, no va a juicio, sino que ha pasado de muerte a qué? De muerte a vida, o sea, no va a condenación, porque todo el pecado de todo el pueblo lo carga sobre el Hijo. Y entonces, porque todo aquel que oye mi palabra, vean, noten, dice, oye mi palabra, y la doctrina del Hijo de Dios está compuesto de muchas palabras que contiene el Evangelio, Juan, Mateo, Lucas, las epístolas, y le cree al que me envió tiene vida eterna, ¿sí? Entonces, y también dice en el verso 27, le dio autoridad para hacer juicio. ¿Ya? O sea, le delegó esa autoridad porque es el Hijo del Hombre, ¿sí? Así es que volvamos a nuestro grande cuaderno y dice, podemos ver que Dios es el mayor juez. Claro, es mayor, pero todo eso, toda esa mayordomía se la delega al Hijo. Dice, recibimos bendiciones cotidianamente y también somos probados. Debemos crear conciencia en nuestros hijos, hablándoles de las obras maravillosas que Dios hace por nosotros y hacerles notar de las terribles consecuencias de alejarse de Él. Propongamos como meta de nuestra vida cotidiana poner en práctica los valores y virtudes que nos enseña la palabra de Dios. Las virtudes las vamos a encontrar en Jesucristo. Ahí vamos a encontrar los valores son las riquezas. Y ahí las vamos a encontrar en el Hijo de Dios. ¿Sí? No las confundamos con los valores que tiene el mundo, y hacer de esa práctica un hábito que nos facilite el proceso de obediencia a Dios y a sus mandamientos que le dio al Hijo, que le enseñó al Hijo para que el Hijo no los diera y no los enseñara. Ese es porque decía Él, si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos a las preguntas. Que son 10 preguntas, son muchas. Dice, ¿quiénes sirvieron a Jehová después de la muerte de Josué? Jueces 2:7.
¿Quiénes sirvieron a Jehová? Jueces 2:7 dice: el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Entonces, ¿quiénes fueron? Josué y los ancianos. Pregunta 2. ¿Quiénes no respetaron la alianza que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob después de que entraron en la tierra prometida? Pues fueron los que, Jueces 2, 10, 11, fueron aquellas generaciones que no conocían a Jehová. Dice: también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Pregunta número 3. ¿Qué suscitó Dios a los hijos de Israel para salvarlos de sus enemigos en tiempos de tribulación? Pues a los jueces, a caudillos, a los jueces. Se habla así como de jueces porque esos caudillos que Dios levantaba hacían esa función que un juez también semejantemente tiene en nuestros tiempos también. Jesucristo es un juez que viene a regular, así como los sacerdotes ejercían también la función de jueces, que venían a regular las relaciones del pueblo de Israel con Dios, a resolver los problemas que se suscitaban en medio de la sociedad de Israel, ¿sí? Pero vamos a ver Jueces 2:16. Dice: entonces el Señor hizo surgir caudillos que los libraron del poder de esos invasores. Aquí dice caudillos porque estamos en la Biblia Nueva Versión Internacional, ¿sí? Pero vamos a ver qué quiere decir juez. Aquí lo vemos y dice así: juez. Nuevamente, juez. Es un árbitro, es un magistrado, mediador, enjuiciador, sentenciador, es uno que iba a arbitrar, así como un árbitro de un partido de fútbol. Ven que se cometen faltas y sanciones y el árbitro ve que el juego se lleve de manera correcta, de acuerdo a las reglas, en este caso con Dios, de acuerdo a qué, a los mandamientos de Dios. Entonces, eso es lo que dice: ¿qué suscitó Dios a los hijos de Israel? Pues jueces. Fueron, dice la otra versión, caudillos, porque pues eran como líderes, ¿sí? Tenían esa actitud de liderazgo, ¿sí? Pero lo vamos a ver de acuerdo a la pregunta número 3. Jueces 2:16 en otra versión, y dice en la versión Reina Valera: mas Jehová suscitó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. En la otra versión decía caudillos. Jesucristo fue un caudillo también, un líder. Moisés fue un caudillo, un líder. También estaba juzgando a Israel, recibía instrucciones de Dios para juzgar. Vamos a ver la pregunta número 4. Dice: mencione cuál fue el comportamiento de los hijos de Israel después de que fallecía un juez que los gobernaba. Pues otra vez volvían a hacer lo mismo, ¿sí?
otra vez, así lo dice Juez 18, Jueces 2, 18, 19, no entendían. Pero yo les hago una pregunta, ¿por qué? ¿Cuál era la razón? Porque esto no solamente sucedió en el periodo de los jueces, después siguió en el periodo de los reyes. Había reyes obedientes, había reyes soberbios que no obedecieron el pacto con el que se comprometieron. El pacto, entonces, ¿a qué se debía? Jesucristo nos dice cuál es la razón. Pero si quieren conocer esa razón, pregúntenme debajo de este video, háganme la pregunta y yo les voy a dar la razón, ¿sale? Bueno, pasamos a la pregunta número 5. ¿Por qué, a pesar de haber sido librados los hijos de Israel de sus opresores, continuaron ofendiendo a Jehová con sus actos? Aquí esta pregunta es parecida a la pregunta número 4, entonces también yo les hago la pregunta, pero ¿cuál fue la razón? Pregúntenme debajo de este video en los comentarios y yo les daré la respuesta. Pregunta 6. ¿Cómo fueron castigados los hijos de Israel por su desobediencia? Pues sus enemigos los oprimían y estuvieron cautivos, como vimos en la tabla, unos 40 años, otros 18 años, y fueron oprimidos pues bajo del yugo de ¿qué? De esclavitud. Las recomendaciones hechas, dice, ¿cómo fueron castigados los hijos de Israel por su desobediencia? Jueces 2, 20, 23, que lo vamos a ver. 2, 20, 23. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, pues que esta gente traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen mi voz. Ahora la voz que tenemos que obedecer, ¿cuál es? No es la de Jesucristo. Yo les hago esa pregunta, ¿no es la de Jesucristo? Aunque es obediencia, pues es la misma obediencia del Padre, porque el Padre le dio instrucciones al Hijo en que lo íbamos a obedecer, ¿sí? Porque recuerden, vamos a comparecer en el tribunal de Cristo, no en el tribunal de Moisés, sino en el tribunal de Cristo. Está bien claro en el versículo que les dimos hace rato de 2 de Corintios 5:10, que todos vamos a comparecer. Ahora haya hecho bueno, ahora haya hecho malo de acuerdo al bien y al mal. Vamos a ser ¿qué? Juzgados. Y va a ser en este tiempo también. Y va a ser en el tiempo en que venga Cristo. Entonces, en este tiempo, ¿para qué? Para que nos corrijamos, para que cuando venga Cristo, pues todos pasemos, ¿sí? Entonces, volvemos al cuaderno. Pregunta 7. ¿Las recomendaciones hechas a Israel son también para nosotros? Hebreos 4:2. Vamos a ver el versículo. Dice recomendaciones. Vamos a ver la epístola a los hebreos, en el capítulo 4.
porque también a nosotros como a ellos se nos ha anunciado la buena noticia, pero a ellos de nada les aprovechó oír el mensaje, porque no se identificaron por fe con los que lo obedecieron. Vamos a ver la otra versión internacional, Hebreos, capítulo 4, porque a nosotros dice lo mismo que a ellos se nos ha anunciado. ¿De quién ellos? Que los hebreos, porque esa epístola está dirigida a los hebreos. Se nos ha anunciado la buena noticia, o sea, el evangelio, se nos ha evangelizado, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Ahora vamos con Reina Valera. Dice en Hebreos, en el capítulo 4, versículo 2, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. ¿Sí? Ahora vamos a la pregunta. ¿Las recomendaciones hechas a Israel son también para nosotros? Sí, pero tenemos que precisar en qué. Tenemos que precisar en qué. Que ahora es por la fe en Jesucristo. ¿Sí? Ahora también a ellos se les evangelizó, pero no se les evangelizó a Cristo, no les dieron a conocer a Jesucristo. Esta nueva doctrina, en aquel tiempo no se les dio a conocer a Jesucristo, aunque se les evangelizó y se les dio la buena nueva, pero no se les dio a conocer a Jesucristo. ¿Sí? Y entonces las recomendaciones hechas a Israel son también para nosotros. ¿Cuáles recomendaciones? Pues de que guardaran los mandamientos. ¿Sí? Hoy esas mismas recomendaciones pero son estas recomendaciones, los mandamientos que Dios le mandó a Jesucristo que nos enseñaran. ¿Sí? Ahí está. Por eso también son también para nosotros, pero hay que precisarlo porque contextualmente y también por la situación de la geoubicación, por la geoubicación tiene que haber una transición para con nosotros. A ellos se les evangelizó también, se les dio las buenas nuevas, también a nosotros, pero a través de los mandamientos que el Padre le mandó a Jesucristo. Eso a lo mejor causa polémica, pero también tenemos que escudriñar muy bien. ¿Sí? Tenemos que escudriñar bien para no equivocarnos, porque los términos en la que nosotros entramos a este nuevo pacto es por la fe de Jesucristo. Fuimos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Después Cristo Jesús nos da mandamientos que el Padre le envió, porque ahora
Jesucristo es el juez que nos viene a libertar, ¿sí? Entonces, de una manera más grandiosa, esas recomendaciones son más grandiosas que las que ellos recibieron en el tiempo antiguo. Ahora hay más oportunidad de conseguir la salvación, porque se nos ha dado el Espíritu Santo, el poder de ese Espíritu Santo. Entonces, pero va a ser lo mismo, porque si yo no mezclo fe, pues va a ser lo mismo, porque tenemos que creer, porque una fe sin obras es una fe muerta. La pregunta número 8, si causa, para que no cause disensión, vamos a ponerle que sí, pero necesitamos escudriñar más para tenerlo todo de manera perfecta. La pregunta 8, ¿para qué han quedado escritas las vivencias de los hijos de Israel? Primera de Corintios 10, 6, Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6. ¿Para qué han quedado escritas las vivencias de los hijos de Israel? Dice, pero estas cosas fueron en figura de nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seis honradores de ídolos como algunos de ellos, según está escrito. Sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día como 23,000. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hoy equivaldría a las pestes, a esta peste que estamos viviendo. El pecado de murmuración trae de que esas pestes vengan sobre nosotros. Y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra advertencia. Eso quiere decir admonición. Y quienes los fines de los siglos han parado. Así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. Pasamos a la 9ª pregunta. Para que nuestros hijos hagan la voluntad de Dios, ¿qué debemos hacer? Pues enseñarles, dice Salmos 78, 2:8, repetirles. Pero aquí aquí también mejor lo llevaríamos a Jesucristo, ¿sí? Porque Él dio cabal cumplimiento a estos a estos mandamientos que vemos aquí. Él dio cabal cumplimiento y nos los enseñó de manera perfecta, ¿sí? Entonces, para que nuestros hijos hagan la voluntad de Dios, ¿qué debemos hacer? Enseñarle, ¿quién? Los mandamientos. Pero vamos a ver lo que dice aquí, porque es válido pues dar más versículos para que se enriquezca. Dice Juan en el capítulo 14, dice:
me amáis, guardad, ¿qué? Mis mandamientos. ¿Sí? Verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí está. Aquí nos lo está mencionando también Jesucristo, porque también esto es válido. Dice: aquí, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Sí? Así es que no solamente los que están aquí en Deuteronomio 6, 4, 7 y en el Salmo 78, dice: mencione qué aprende de esta lección y cómo la aplicaría a su vida cotidiana. Pues mi respuesta sería que la aplicaríamos de acuerdo a la doctrina de Jesucristo. ¿Sí? Así lo aplicaría, y claro, tomando desde las escrituras, como en este caso de Jueces, lo que estamos leyendo, tomando también recuerden que la verdad la viene a hacer realidad Jesucristo. Eso nada más, acuérdense. Entonces, sin la doctrina de esta verdad que impartió Jesucristo, no vamos a poder guardar los mandamientos, ¿sí? Aunque ese sería todo un tema por separado. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes, en el nombre de Jesucristo. Amén.